Hola, buenos días. Vamos a dar comienzo al ciclo de Ateneos del día de hoy. Vamos a comenzar con el Hospital Álvarez, que nos va a presentar inhibidor adquirido de factor 8. Así que bueno, los escuchamos. Gracias. Sí. ¿Me das apoyo moral? Sí, me quedo acá. ¿O me quiere que me siente? No, sí. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Ana Schneider, el de mi compañera es Carla Mazzone, y somos residentes de segundo año del Hospital Álvarez. El Ateneo que preparamos muy especialmente para ustedes se llama Inhibidor Adquirido de Factor 8. Les voy a contar por qué elegimos este caso. Primero porque nos surgió un caso clínico en el hospital, lo que nos llevó a querer averiguar más sobre el tema y estudiar. Y segundo, que consideramos que el bioquímico que se encarga de la parte de hemostasia cumple un rol fundamental para el diagnóstico de esta patología. Brevemente les voy a mostrar el índice temático, vamos a repasar la cascada de la coagulación, vamos a describir al factor y a su inhibidor como para poder entender la patogenia de la enfermedad. Vamos a ver un poco de sintomatología, el diagnóstico a partir del laboratorio y las pruebas que vamos a hacer, el tratamiento y el caso clínico que les comenté. Cuando nosotros tenemos un daño tisular, vamos a tener liberación del factor tisular al vaso, que va a generar un complejo con el factor 7 activado. El mismo lo que va a hacer a partir del factor 10, va a generar pequeñas cantidades de trombina que va a ser muy poco como para convertir fibrinógeno en fibrina, pero va a tener diferentes funciones. Esta trombina va a activar al factor 11, el que va a permitir activar al factor 9, y también va a ser activado por el complejo de factor tisular I7. Por otro lado, vamos a tener el polifosfato proveniente de las plaquetas activadas, o sea, de los gránulos de las plaquetas activadas, y esto va a activar la fase de contacto entre el factor 12 y las calicreínas. Todo esto va a llevar a que se genere más factor 9 y se forme complejo tenaza intrínseco con el factor 8, que es el que vamos a ver hoy, junto a fosfolípidos y calcio. Por otro lado, la trombina también va a activar al factor 5 para formar el complejo protrombinasa, y todo esto lo que va a hacer es generar más factor 10, más trombina, que ahora sí va a permitir convertir el fibrinógeno en fibrina y luego entrelazarse en una fibrina estable gracias al factor 13. Entonces, el factor 8 va a ser un cofactor para la serinoproteasa 9 en la fase de propagación de la coagulación, y lo que va a hacer es aumentar la generación catalítica del factor 10 en varios órdenes de magnitud. Es muy importante y, por ejemplo, cuando tenemos hemofílicos de tipo A que tienen deficiencia de factor 8 de forma congénita, van a presentar un sangrado muy importante. Entonces, el factor 8 es un heterodímero que está formado por dos cadenas. Una cadena pesada, que está formado por el dominio A1, A2 y B, y unido no covalentemente a una cadena liviana formado por C1, C2 y A3. A su vez va a circular como un cofactor inactivo, unido al factor de von Willebrand, que le va a conferir protección a la proteólisis, mayor vida media en circulación y un bloqueo de unión prematura a superficies trombogénicas, porque lo que tiene es que bloquea el sitio de unión a fosfolípidos. Por otro lado, necesitamos que la trombina, para que se active, necesitamos que la trombina lo clive entre el dominio A1 y el dominio A2. Esto va a generar el factor 8 activado. Como pueden ver, tiene una unión más lábil al dominio A2, y habíamos dicho que el complejo tenaza intrínseco lo hacía con la serinoproteasa 9 y que era membrana dependiente. Así que les muestro la unión a fosfolípidos, la unión al factor 9 y la unión al calcio. Todo esto es necesario para formar el complejo. Lo que tiene este factor es que es muy proteico, entonces es muy inmunogénico y hay veces que se pueden generar anticuerpos ante este factor. Entonces tenemos los inhibidores. ¿Qué son los inhibidores de factor 8? Son inmunoglobulinas específicas dirigidas contra diferentes epitopes. Específicas porque afectan a un factor. En cambio tenemos los que son no específicas, que alteran varias partes de la cascada. Pueden ser neutralizantes o no neutralizantes. Neutralizantes quiere decir que afectan al sitio activo del factor y no le dejan cumplir su función. Y no neutralizantes cuando aceleran el clearance del factor.
pueden ser halo o autoanticuerpos. ¿Se acuerdan que yo les hablé de la hemofilia congénita? Bueno, cuando estos pacientes los tratan con factor 8 porque no lo poseen, pueden generar haloanticuerpos frente a esos epitopes extraños de este factor exógeno. En cambio, autoanticuerpos se generan cuando son frente a el propio factor 8 del paciente. Lo que van a hacer es bloquear la actividad del factor 8 en forma tiempo y temperatura dependiente, que eso ya vamos a ver. Suelen ser de idiotipo IgG4, no fijan complemento y se producen por una desregulación del sistema inmune. El inhibidor de factor 8, vamos a ver, acá tenemos el factor 8 y el factor 8 activado que yo les había mostrado, y se acuerdan que teníamos acá el sitio de unión a von Willebrand, acá los fosfolípidos, acá el factor 9. Entonces los anticuerpos lo que van a hacer, van a dejar que no se unan estas moléculas. Entonces tenemos el anti-C2, que van a unir la unión a fosfolípidos y van a impedir la unión al factor de von Willebrand acelerando su clearance. Y por otro lado tenemos los anti-A2, que son los menos frecuentes, que van a inhibir la función del factor 8 porque no van a dejar formar este complejo tenaza intrínseco. Entonces, ¿cuándo vamos a tener deficiencias de factor 8? Bueno, ya estuvimos hablando de la hemofilia congénita, que se produce por una alteración cromosómica en el cromosoma X y va a afectar solamente a los hombres presentándose en la infancia. El pronóstico va a ser bueno con tratamiento. ¿Y qué pasa cuando estos pacientes se los empieza a tratar con factor 8? Puede ser que se produzca un inhibidor de 8 en hemofilia, que ocurre en aproximadamente 20% de hemofílicos. Es un haloanticuerpo, como ya les había contado, porque es un factor 8 exógeno. Se puede presentar en la infancia o en adultos y como afectan al tratamiento del paciente, van a tener un pronóstico peor que solo teniendo hemofilia y van a tener una peor sobrevida. Y después tenemos la hemofilia adquirida, que es el tema que vamos a ver hoy, que se presenta en 1,5 por millón de habitantes, es un autoanticuerpo. El sexo es indistinto, se puede presentar en ambos sexos, se suele presentar más o menos a los 70 años, pero ya vamos a ver un gráfico donde se ven 2 picos de presentación, y es bastante grave, y en un 10 o un 20% de los casos puede llevar a la muerte, y en caso de que no consulte el paciente también llega hasta un 40% de mortalidad. Entonces, la hemofilia adquirida es una enfermedad autoinmune infrecuente que se presenta como un sangrado súbito y severo en pacientes que no tenían coagulopatía previa. Esto llama bastante la atención. En el 90% de los casos, al momento del diagnóstico, requieren de internación porque tienen sangrados muy graves, y por eso es muy importante que tenga un reconocimiento temprano y un diagnóstico rápido para que lo puedan tratar al paciente y que se eviten procedimientos invasivos que pueden ser potencialmente peligrosos. Y también que el inhibidor tiene un comportamiento crónico y es persistente en el tiempo. Entonces quizás es tratado, el inhibidor ya no está presente, pero presenta alto riesgo de recaídas. Entonces acá tenemos a qué se asocia la enfermedad. En un 50% de los casos es idiopático, o sea que no tiene una enfermedad desencadenante o asociada, que se va a dar en pacientes añosos y de sexo masculino. Después tenemos enfermedades autoinmunes asociadas en un 15% de los casos, como lupus, artritis reumatoidea y otras que son menos frecuentes. Después tenemos procesos neoplásicos o malignos, que pueden ser de próstata y pulmón, síndromes linfoproliferativos, mieloma múltiple o mielofibrosis. Después tenemos asociado al embarazo, que se da en un 10% de los casos, que los síntomas no se presentan en el embarazo, sino que se presentan en el periodo posparto, entre 2 a 5 meses. Suele tener un curso benigno, pero una vez que es tratado este inhibidor, ¿no?, que se detiene el sangrado. Asociado a drogas, en un 3 a 5% de los casos, que son las siguientes. Y bueno, tienen complicaciones hemorrágicas muy graves que se presentan, ya les había dicho, más o menos en un 90% de los casos. Este es un gráfico que les muestra la distribución de la prevalencia por sexo y edad. Vamos a tener 2 picos. Uno va a ser en el periodo posparto, como ya les había contado, más o menos entre 30 a 40 años. Y el otro pico, que se suele dar mayormente en hombres, que va a ser más o menos entre los 70 y los 80 años. La sintomatología que vamos a tener es equimosis o hematomas extensos en piel y en tejido celular subcutáneo, que son bastante característicos. Vamos a tener anemia,
por sangrados graves y puede ser fatal en un 20% de los casos si no se consulta. A diferencia de la hemofilia congénita, no presenta hemartrosis, que es sangrado en las articulaciones, que es bastante también característico de la hemofilia congénita. Acá les muestro fotos de los pacientes para que vean cómo son esos hematomas. ¿Y cuáles son los marcadores de mal pronóstico? Bueno, vamos a tener una edad mayor a 65 años, una hemoglobina baja en el momento del diagnóstico, un elevado título inhibidor, que ya lo vamos a ver, permanencia en el inhibidor a pesar del tratamiento y bueno, vamos a pasar a la parte de diagnóstico y qué es lo que vamos a hacer nosotros en la parte de laboratorio de hemostasia. Hay que tener en consideración las variables preanalíticas para cualquier prueba que se hace en hemostasia. Es muy importante que cuando se carga la muestra no se genere espuma, no agitar muy vigorosamente el tubo. Habría que tratar de sacarlo sin lazo, pero bueno, no es lo más común. Se usa plasma citratado por en plaquetas, o sea, después del centrifugado, y hay que procesar antes de las 4 horas. Se puede guardar por 15 días a menos 20 grados, que no es lo mejor, y a menos 80 si llegan a tener un freezer de menos 80. Pero siempre lo ideal es trabajar con la muestra del día. Entonces, nosotros vamos a hacer un screening. Como tenemos una patología que es hemorrágica, en un laboratorio que hace hemostasia especializada se le puede hacer tiempo de sangría, que no se le suele hacer a todas las alteraciones de hemostasia, por ejemplo, si tienen trombosis, por ejemplo, no, pero en este caso, como tenemos sangrado, se realiza. Y lo que vamos a ver es que todos los parámetros van a estar normales, menos el KPTT. Entonces, nosotros pensamos, ¿cuándo podemos tener un KPTT prolongado? Puede ser que haya déficit de algún factor de la vía intrínseca, puede ser que haya un inhibidor pero que no sea específico, que afecte varias partes de la cascada, puede ser que el paciente esté tratado con dabigatran o con heparina, que suele ser lo más frecuente. Entonces, bueno, vamos a ver el siguiente algoritmo. Tenemos un KPTT prolongado y un sangrado sin antecedentes familiares. Lo primero que hacemos es excluir contaminación con heparina porque es lo más frecuente. ¿Qué hacemos? Un tiempo de tromina. Si el tiempo de tromina nos da elevado, decimos, puede ser heparina o los nuevos anticoagulantes, entonces lo dejamos ahí. En este caso, no, nos va a dar el tiempo de tromina normal. Lo siguiente que vamos a hacer son estudios de mezclas como para ver si corrige o no con el agregado de plasma normal. Entonces vamos a calcular el índice de Rosner. Si el índice de Rosner nos da que corrige, decimos es una deficiencia específica de un factor de la vía intrínseca, entonces dosamos los factores y nos vamos para aquel lado. En este caso vamos a ver que el índice de Rosner no va a corregir, entonces lo que vamos a seguir haciendo es excluir el inhibidor lúpico. El inhibidor lúpico no se suele presentar con fenotipo de sangrado, suele ser más trombótico, pero siempre hay que descartarlo cuando haya un KPTT prolongado por la prevalencia que tiene este inhibidor. Entonces le vamos a hacer pruebas específicas para el estudio inhibidor, que pueden ser de screening o de confirm, como para descartarlo. Entonces excluimos inhibidor lúpico y ahora lo que vamos a hacer es, por un lado, medir los factores de la vía intrínseca. Y por otro lado, vamos a hacer la incubación 2 horas a 37 grados. Entonces vamos a ver lo siguiente. Cuando medimos los factores vamos a ver una reducción de la actividad del 8. Y cuando hacemos la incubación vamos a ver una potenciación de la inhibición. Después de todo esto, lo que se debe hacer es la cuantificación específica del inhibidor por 2 métodos y con esto podemos llegar al diagnóstico de la hemofilia adquirida. Entonces vamos a ver primero la potenciación de la inhibición. Nuestro objetivo va a ser demostrar la potenciación del efecto inhibitorio luego de incubar el plasma 2 horas a 37 grados, que es característico de este inhibidor. Vamos a tener el plasma del paciente, el pool normal, una mezcla de plasma del paciente y el pool normal, que tienen que tener las siguientes consideraciones. Tubo de plástico para no activar la coagulación, deben estar tapados para evitar cambios en el pH, porque por ejemplo si hay cambios en el pH nos puede dar un inhibidor lúpico, puede dar positiva esta potenciación y no debería darlo, y deben tener el mismo volumen de plasma. Esto se incuba 2 horas a 37 grados en un baño de agua que, fíjense que las muestras deben estar bien sumergidas en este baño. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener el plasma del paciente, todo esto incubado, ¿no? El pool normal, la mezcla del paciente y del normal, incubados a 2 horas. Y lo que vamos a hacer es una mezcla inmediata entre el plasma del paciente y el pool normal.
¿no? O sea, incubamos todo esto y luego de terminar la incubación hacemos una mezcla inmediata. ¿Qué estamos buscando con todo esto? Si nosotros tenemos un inhibidor que es antifactor 8, nos va a estar inhibiendo el factor 8 del paciente. Cuando lo mezclamos con el pool normal, el inhibidor del paciente va también a inhibir a ese 8 del pool normal. Y esto lo vamos a ver si lo dejamos potenciando. En cambio, si hacemos una mezcla inmediata, puede ser que el inhibidor inhiba un poco del factor 8 del pool normal, pero no se va a ver este efecto no se va a ver tan marcado. Entonces, a estos tubos, lo que vamos a hacerle a todos es determinación del porcentaje de factor 8 y medición del KPTT. Es mucho más barato hacer el APTT, así que es lo que seguramente se va a hacer, pero bueno, sepan que también se puede medir el factor 8. Entonces vamos a comparar, como yo les había contado, la mezcla inmediata versus la mezcla incubada, para ver si existe un efecto potenciatorio. Entonces, sí, hay una diferencia entre estos dos, mayor al 10%, ya sea del factor o de la medición del APTT, vamos a ver que hay un efecto tiempo y temperatura dependiente. Entonces, con esto ya podemos decir, puede tener un inhibidor de factor 8. Entonces, también lo que vamos a hacer, yo les había contado que vamos a hacer el dosaje de factores. Acá les voy a hacer un ejemplo. Cuando nosotros dosamos factor 8, tenemos el plasma del paciente con sus anticuerpos y un reactivo deficitario en 8. Entonces, tenemos todos los otros factores, medimos el KPTT y nos va a dar prolongado porque no tenemos 8, ¿no? Del paciente. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos, por ejemplo, un dosaje de 9? Tenemos el plasma del paciente con sus inhibidores y el reactivo deficitario en 9, que va a tener factor 8. Entonces, los anticuerpos del paciente va a inhibir al factor 8 del reactivo, ¿no? Entonces, con esto también vamos a ver un KPTT prolongado. Entonces, nosotros medimos los factores de la vía intrínseca y vemos que están todos disminuidos. Entonces decimos, pero esto no es un inhibidor específico. Pero sí, hay que hacer siempre hay que hacer unas diluciones como para ver si el inhibidor sigue afectando a todos los factores o solamente a uno de ellos. Entonces, acá les hago un ejemplo. Tenemos en una dilución muy baja, tenemos un factor 8 que es muy, muy bajo, pero los demás ven que también dan bajos. Acá tienen los valores normales. Entonces, vamos a hacer diluciones. Hacemos diluciones y vemos. Con el factor 8... fíjense que no cambió mucho, o sea, sigue estando por debajo del valor de referencia de forma muy marcada. Entonces podemos ver que es constante la inhibición del 8 de la muestra, pero en cambio los demás ven que a medida que aumentamos la dilución, aumentan los factores. Entonces con esto ya podemos decir es un inhibidor específico de factor 8. Lo que nos faltaría hacer ahora es titularlo. Y bueno, los dejo con mi compañera. Gracias. Bueno, yo no estoy tan tranquila como mi compañera. Hola. Bueno, lo que nos queda hacer es titular el inhibidor. Para eso, existen varios métodos. Yo les voy a nombrar los que se usan en la vida real. También se pueden hacer ELISAs, pero no están disponibles en nuestro medio. Bueno, el primer método es el Bethesda. Nos permite determinar el título del inhibidor y categorizarlo según su potencia, si son de alta o de baja potencia. Y luego, sobre el método Bethesda, se realizó una modificación, que es el Nijmegen, y con el objetivo de evitar falsos positivos. ¿Qué pasa? Estos métodos tienen un muy alto coeficiente de variación interlaboratorio. Entonces, lo que se utiliza... Ay, Anita, ya hice lío. Se utiliza el método Bethesda en general. Lo que trata de evitar es tener tantos falsos positivos, aumentar su especificidad. Entonces, rápidamente les voy a explicar el método Bethesda. Tenemos el plasma del paciente, el pool normal, que tiene que tener un 100% de actividad de factor de 8, y vamos a hacer diluciones. Una dilución, allá tenés razón. Una dilución con el buffer Owen en partes iguales y el pool normal. Ese va a ser nuestra mezcla control. Con el plasma del paciente y el pool normal también voy a realizar una mezcla en partes iguales. A esto le voy a determinar la actividad, lo voy a incubar 2 horas a 37 grados y le voy a dosar el factor 8.
A partir de ese dosaje voy a poder calcular el factor 8 residual y el título del anticuerpo. ¿Qué es esto del 8 residual? Es la cantidad de factor 8 que a mí me queda en la muestra, en la mezcla, luego de haberla incubado 2 horas. Lo que voy a hacer es calcular el factor 8 residual utilizando estas dos mezclas y voy a interpolarlo en este gráfico estándar, donde me dice que una unidad Bethesda corresponde al 50% de actividad de 8 residual y ninguna unidad Bethesda, o sea, no tengo anticuerpos, me corresponde al 100% de 8 residual. Lo que hago es interpolar el valor de 8 en la curva y obtengo las unidades Bethesda. La limitación que tiene este método es que estamos trabajando con dos tipos diferentes de anticuerpo. El halo anticuerpo, que se produce en la hemofilia, que yo lo trato con 8 y se desencadena la producción del anticuerpo, y el autoanticuerpo de la hemofilia adquirida contra el propio factor 8. ¿Cómo era esto? Bueno, entonces lo que veo en este gráfico es que los distintos anticuerpos tienen distintas cinéticas de inhibición. Los haloanticuerpos van a tener una cinética de tipo 1 o lineal. Ahí está. Que a medida que aumenta el tiempo de incubación, linealmente se va a ir inhibiendo y va a quedar menos factor 8 residual. En cambio, en el tipo 2, que es en el de la hemofilia adquirida, esta relación no es lineal. Por lo tanto, con el método Bethesda yo puedo estar subestimando el título de anticuerpos, ya que siempre me va a quedar un poco de 8 residual. Bueno, entonces, ¿qué es la unidad Bethesda? Es lo que cuantifica y mide la potencia del anticuerpo. Hay varias definiciones, le traje dos. Es la concentración de inhibidor capaz de inactivar a la mitad del 8 de la mezcla, o al revés, es la cantidad de anticuerpo que me deja libre en la mezcla un 50% de 8 residual. ¿Y cómo lo calculo? Hago el resultado de la interpolación del 8 residual en el gráfico por la inversa de la dilución que estoy utilizando. Bueno, hasta ahí se explicó el método Bethesda. ¿Cuál es la modificación que implementa el Nijmegen? En vez de estar utilizando Buffer-Owen, voy a utilizar un plasma deficitario en 8, el reactivo comercial para dosar 8. Y al pool normal le voy a agregar buffer. Hago las mismas mezclas, la incubo 2 horas, le doso el 8 y calculo el 8 residual y las unidades Bethesda. Bueno, entonces, como dijimos, el objetivo de esta modificación es aumentar la especificidad, tener un mayor control del pH, ya que al cambiar el pH de la mezcla yo puedo estar perdiendo 8 debido a su labilidad. Entonces lo que busco en esta modificación es mejorar eso, tener un control sobre el 8, que el 8 que yo estoy dosando es porque me queda, me queda libre de la inhibición del inhibidor y no porque se me haya caído en el proceso. Y bueno, además, al tener un reactivo deficiente en 8, estoy agregando otras cosas. Por ejemplo, factor von Willebrand, que me permite aumentar la estabilidad del 8 en la muestra. Y bueno, tiene un coeficiente de variación interlaboratorio menor. Y bueno, ¿cuál es la desventaja? Que estamos utilizando plasma deficiente en 8, que es muy, muy caro, y además tengo que realizar un montón de diluciones. Bueno, por eso no se usa. Se hicieron estudios para evaluar el coeficiente de variación, que en el Bethesda es alrededor desde el 30 al 42%, que es altísimo. Y bueno, se vio que en ese trabajo que se utiliza, de todos los laboratorios que participaron en el estudio, el 70% utilizaba Bethesda y menos del 20% utilizaba Nijmegen. Bueno, un poquito vamos a ver del tratamiento. ¿Cuándo tengo riesgo de sangrado? Siempre que el inhibidor esté presente. Entonces, eso me quiere decir que no lo puedo predecir por si la potencia del inhibidor, por el título, por el nivel de 8 residual que me quede.
y además cuando la presentación clínica inicial no es de sangrado tampoco lo puedo predecir. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Bueno, el primero, detener el sangrado. Ante un episodio agudo, yo lo que necesito es que deje de sangrar, detener el sangrado. El segundo es erradicar el inhibidor y el tercero es alcanzar niveles de 8 circulantes mayores al 30%. Para detener el sangrado, yo lo que utilizo es, el médico lo que utiliza es agentes hemostáticos, por ejemplo, el 7 recombinado activante o el complejo de concentrados de activantes de protrombina. Son agentes bypaseantes, directamente van a llevar a la formación de la coagulación. Lo único salvedad que tiene es que tengo que tener cuidado cuando se utilizan en pacientes añosos porque pueden generar trombosis. Para erradicar el inhibidor utilizo inmunosupresores. Y el inhibidor lo tengo que vigilar. Las primeras 6 semanas luego del diagnóstico, la vigilancia va a ser semanal, luego los 6 primeros meses va a ser mensual, durante el primer año cada 2 o 3 meses y más pasado el año cada 6 meses. ¿Cómo lo hago? Monitoreando el nivel de 8 y el APTT y además titulándolo. ¿Qué pasa? En el 20 al 40% de los casos se presentan recaídas. Y con una media de 7 meses y medio. Por lo tanto, no puedo dejarlo al azar y tengo que ir monitoreándolo por lo menos 2 años luego de haberlo erradicado. Entonces ahora les voy a contar un poquito del caso clínico. Esta paciente llegó derivada del Hospital Durán a nuestro servicio y le agradezco al servicio de hematología del Durán que nos proveyó información sobre la historia clínica. En febrero del 2016 esta paciente de sexo femenino de 26 años concurre al consultorio por hematomas extensos ante mínimos traumatismos. Al examen clínico presenta retraso madurativo, asimetría del miembro inferior derecho con dolor y hematomas extensos en codo por apoyo. Eso es lo que ella refería. Además, esta paciente es hipotiroidea. Presenta antecedentes de anemia. En diciembre de 2015 se le realizó una extracción dentaria que tuvo una hemorragia excesiva por 14 días y le realizaron puntos de sutura. El laboratorio al ingreso, contaba con un nivel de plaquetas normal, un poco aumentado, con una hemoglobina disminuida y un hematocrito, un BCM disminuido y lo que nos está hablando de una anemia. Se le realizó el perfil férrico y una ferritina y una saturación disminuidas, con lo que hasta el momento impresiona como una anemia ferropénica, debido a las hemorragias. ¿Cuál es el plan que adopta el médico? Es administrarle hierro para corregir la anemia, se le solicita un ecodoppler del miembro inferior derecho, una ecografía y se lo envía a nuestro servicio a estudiar el factor von Willebrand y el factor 8. Esto es debido a que la clínica es hemorrágica y la patología más frecuente hemorrágica es la enfermedad de von Willebrand. En el abril del 2016 la paciente vuelve al médico y en el ecodoppler y en la ecografía no se observa ninguna particularidad. Aporta un laboratorio que se ve que se está corrigiendo la anemia y también aporta los resultados del laboratorio de hemostasia. En estos resultados vemos que tenemos un TP normal con un APTT prolongado, un tiempo de trombina normal, lo que nos permite descartar una contaminación con heparina y un fibrinógeno normal un poco aumentado. Ante este KPTT prolongado, ¿qué es lo que hacemos? Estudiar con mezclas, ¿verdad? Esto fue lo que hicimos y nos dio un resultado prolongado también. Lo que tenemos que hacer es hacer el índice de Rosner, si se acuerdan, relacionando todos estos resultados. Vemos que tiene un índice de Rosner de 43 que, comparado con el punto de corte de nuestro laboratorio, es prolongado, entonces no corrige. Con esto descartamos un déficit de factores. ¿Qué es lo que no podemos dejar de hacer? Estudiar el inhibidor lúpico.
Para eso se le realizaron 2 pruebas de screening y una prueba confirmatoria, de las cuales una dio positiva y la otra no. El PNP es un agregado de plaquetas de fosfolípidos al medio específico para inhibidor lúpico. Y bueno, para saber si corrige o no, se le realiza el índice de corrección. El índice de corrección tiene que dar menor al 10%. Por lo tanto, no corrige con el agregado de fosfolípidos. Descartamos el inhibidor lúpico. Bueno, además se le había dosado el factor 8 y se había estudiado el antígeno de von Willebrand. El antígeno se realiza con un método de látex y dio normal. Él se dosa al factor 8 y vemos que está muy disminuido. Entonces, hasta el momento sabemos que es un inhibidor o una interferencia, pero tenemos que saber si es específico o no. Para eso le realizamos el dosaje de factores y vemos que están todos disminuidos, ninguno tanto como el 8, que si se acuerdan daba 1%. Y bueno, vemos el efecto de la dilución. Para realizar el efecto de la dilución tenemos que hacer por lo menos 3 diluciones. Acá les trajimos una para mostrarles que a medida que aumentó la dilución, los factores se normalizan, no así el 8. Bueno, demostramos la potenciación de la inhibición realizando las incubaciones y la mezcla inmediata y comparamos la mezcla incubada y la mezcla inmediata, sabiendo que se potencia el efecto inhibitorio si comparándolas este resultado es mayor al 10%. En este caso nos dio 12%, comprobamos que se potenció la inhibición con la incubación y la temperatura. Y bueno, lo que nos queda es realizar la titulación del inhibidor. ¿Se acuerdan que lo hacíamos con normal? Vamos a utilizar el método Bethesda. Se realiza con normal y Buffer-Owen. Se realiza la mezcla control, que ese va a ser nuestro 100% de factor 8 residual. Y bueno, la mezcla paciente más normal también se realiza en diluciones. Todo esto se incuba a 37 grados 2 horas y se realiza el dosaje de 8. Estos son los resultados del dosaje de 8. Para poder interpolarlos en el gráfico, lo que hacemos es calcular el 8 residual. Estos son nuestros resultados. Y bueno, para poder entrar al gráfico se utilizan las diluciones más cercanas al 50% de 8 residual. En este caso son estas dos, al medio y al cuarto. Con estas dos diluciones lo que hacemos es entrar con el 8 residual y sacar las unidades Bethesda. También se puede utilizar la fórmula correspondiente al gráfico. Eso fue lo que hicimos. Luego sacamos el promedio y obtuvimos que este inhibidor tenía un título de 3 unidades Bethesda por mililitro. Bueno, ¿cómo siguió la historia? Se inició un tratamiento corticoideo, ya habíamos dicho, para erradicar el inhibidor. A principios de mayo la paciente volvió sin sangrados. El anterior fue en abril. Se instauró el tratamiento y a principios de mayo la paciente ya vuelve sin sangrados y con mejoría sintomática. Aporta un laboratorio donde se va corrigiendo la anemia con un TP normal, como ya tenía. Me parece que lo rompí. Un APTT todavía prolongado, pero más corto que la otra vez. Y bueno, y un fibrinógeno normal. No puedo, Anita. Ahí está. Bueno, se mantiene la misma dosis de corticoides 15 días más y se le solicita un nuevo control. A fines de mayo, la paciente vuelve todavía sin sangrados y aporta un laboratorio. No puedo. Ahí está, seguro. Bueno, con donde vemos que el APTT normalizó. Muy bien. Sí, dale. Bueno, entonces el médico inicia el plan de descenso de tratamiento de corticoides. Y bueno, como ya habíamos dicho, se indica una vigilancia de este inhibidor según el esquema recomendado para evitar las recaídas. Y bueno, no tenemos que olvidarnos que el laboratorio de hemostasia juega un rol clave en la identificación certera y en la cuantificación de este inhibidor. Estas son la bibliografía, las referencias, y bueno, les queremos decir muchas gracias. Perdón.
Agradecemos al servicio de hemostasia y de hematología de nuestro hospital, también del Hospital Durán por el caso este que nos dejó ver la historia clínica, y a nuestros compañeros de residencia por escucharnos como 20 veces este Ateneo. Gracias a ustedes también por escucharnos.